Tamaños. El profesor no llega. Ay, que hemos venido más temprano que siempre. Sí, es verdad. Qué loco. Hola, chicos. Buenas tardes, Profesor, buenas profesor. tardes. ¿Qué tal? Ustedes sí que son puntuales. Profesor, hoy vamos a construir circuitos eléctricos, ¿verdad? Sí, espero que lo entiendan rápido. Lo primero que deben saber es el nombre de cada uno de los materiales que constituyen un circuito eléctrico y de los instrumentos que se utilizan para su medición. Profesor, ¿y estos cilindritos de colores qué son? Son resistencias cerámicas con código de colores. Su valor viene dado por los colores que tiene. El código de colores que determina el valor de las resistencias es el siguiente. Negro, 0. Marrón, 1. Rojo, 2. Naranja, 3. Amarillo, 4. Verde, 5. Azul, 6. Violeta, 7. Gris, 8. Blanco, 9. Dorado, 5%. Y plateado, 10%. Por ejemplo, imaginemos una resistencia con 4 colores: marrón, rojo, marrón y dorado. El valor se determina por los 3 primeros y el cuarto nos indica la incertidumbre o error de los 3 primeros colores. Los 2 primeros forman un número, mientras que el tercero es el multiplicador, que es una potencia de 10. Puede ser la potencia 1, que es 10, o la potencia 2, que es 100, o la potencia 3, que es 1000, y así sucesivamente. En este caso, el color marrón y rojo de esta resistencia forman el número 12. El color del multiplicador es marrón, que quiere decir que al primer resultado se le multiplica por la primera potencia, que es 10. Entonces se tiene 12 por 10, igual 120 ohmios. El cuarto color nos indica la incertidumbre. En este caso, por ser dorado, es del 5%. Entonces, el valor de la resistencia es de 120 ohmios, con un error del 5%. Esto se escribe de la siguiente forma: 120 ohmios con un error del 5%. El error puede ser por exceso o por defecto. No deben olvidarse lo que aprendieron al inicio del año. Sí lo recordamos, profesor. Qué bueno que lo recuerden. Es que nosotros somos los mejores, pues. Ah, claro. Oiga, profesor, ¿todas las resistencias son iguales? No, también hay resistencias de alambre, como esta, y resistencias de alambre revestido, como esta otra. ¿Y esos son todos los materiales? No, un circuito cerrado también puede tener foquitos. ¿Cómo esto, profesor? Sí, los foquitos son resistencias porque se oponen al paso de la corriente eléctrica. No lo olviden, la resistencia es toda oposición que tiene la corriente eléctrica. Este es un interruptor que sirve para abrir o cerrar un circuito. También en un circuito hay conductores, que son alambres de cobre revestidos de plástico o alambres de cobre revestidos de esmalte, por donde va a circular la corriente eléctrica. ¿Y esos son todos los materiales para un circuito eléctrico? No, falta el principal, sin el cual no funcionaría ningún circuito eléctrico. ¿Cuál es, profesor? Es la fuente de corriente o de voltaje. Las fuentes de corriente son las pilas o baterías. Las hay de diferentes formas y tamaños. También hay, por ejemplo, las de botón, como esta, que la utilizan algunos relojes y calculadoras. Como esas pilas, mi papá pone en su radio para escuchar las noticias. Claro, mi linterna también funciona con pilas. Así es, jóvenes, las fuentes de corriente dan la energía eléctrica para el funcionamiento de los circuitos de esos artefactos. ¿Y en la casa, profesor? En las casas que tienen el servicio de corriente eléctrica, la fuente está en el toma corriente, donde enchufamos los aparatos que queremos que funcionen. No olviden que esas fuentes de corriente son peligrosas. Bien, profesor, lo tendremos en cuenta. Ahora podemos construir nuestro circuito eléctrico, ¿no? Sí, pero supongo que habrán estudiado los símbolos eléctricos como quedamos. Sí, profesor. Sobre todo tú. Bueno, entonces ahora van a construir un circuito eléctrico sobre este triplé y con la ayuda de este plano.
aquí tienen los materiales también que necesitan. Bueno, ya que tienen todos los elementos, los dejo para que armen su circuito. Regreso en 1 hora. Es necesario que recordemos los símbolos fundamentales. Resistencia. Pila o batería. Interruptor, que puede ser de 2 formas, abierto o cerrado. Y el foco o lámpara. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Terminaron? Sí, profesor. ¿Y esos circuitos? Esto les voy a explicar después. A ver, quiero ver su trabajo. Está muy bien. A ver, dígame, ¿quién ha puesto las ligas? Yo, profesor, yo las coloqué. Qué ingeniosa, Matilde. ¿Y tú, Juanita, qué has hecho? Yo ayudé con los chinches. Los chinches, muy bien. ¿Tú, Alberto? Yo hice las conexiones, profesor. Muy bien. Qué ingeniosos. Ustedes mismos han creado su propio interruptor. Lo que pasa es que nosotros pensamos también en hacer un circuito en nuestra casa. Y conseguir un interruptor es un poquito difícil y caro. Y así que hicimos un interruptor manual. Muy bien. A ver, Matilde, cierra el circuito. ¿Ya vio qué práctico? Excelente. Mejor apagamos, para que no se gaste la pila. Le hubiésemos puesto un poquito más. Justamente aquí he traído otro circuito con 2 foquitos. A ver, Juanita, hazlo funcionar. ¿Y dónde está el interruptor? Ustedes creen que son los únicos ingeniosos. Ese circuito tiene un interruptor. A ver, descúbranlo. En el faste, profesor. ¡Claro! Como es metálico, también conduce la corriente. Un ratito, Matilde, déjalo encendido. Ya. Alberto, ¿puedes encender el otro poquito, por favor? Ahí está. Ya. Miren, estos poquitos no brillan tanto como el otro poquito. Claro. 2 foquitos consumen más energía que tan solo uno. Al poner 2 foquitos, la resistencia es mayor. ¿Y usted qué opina, profesor? Sí, así es. Hay más oposición al paso de la corriente eléctrica. Los foquitos son resistencias. En este circuito solo existe una resistencia. En cambio, en este otro circuito existen 2 resistencias, una a continuación de la otra. A este tipo de enlace se le denomina enseña. Este enlace tiene una característica muy especial. ¿Cuál? A ver, ¿qué pasará si desenroscan uno de los foquitos? Se apagaron. ¿Y eso qué significa? Que no hay corriente. Ahora, ¿qué pasará si vuelven a roscar el foquito? Los foquitos se encenderán. A ver, compruébenlo. Están encendidos. Así es. Esto quiere decir que cuando los foquitos están en serie y al apagarse uno de ellos, el otro también se apaga. Efectivamente. Profesor, ¿hay otra forma de enlazar los foquitos? Justamente aquí tengo 2 foquitos enlazados en paralelo. Observen este circuito y compárenlo con el anterior. Hay algo aquí. Hay algo aquí. Los circuitos, el circuito en serie tiene los foquitos uno a continuación del otro. Y en el circuito paralelo, los foquitos están uno frente al otro. A ver, Juanita y Matilde, cierren los circuitos. Profesor, estos 2 foquitos dan más luz. Y eso que los 2 circuitos tienen 2 foquitos. ¿Por qué los foquitos de este circuito dan más luz que el de este? Si los dos tienen una sola pila y 2 foquitos. Esto ocurre porque en el circuito en serie el voltaje de la pila se reparte en cada uno de los foquitos. Por ejemplo, esta pila que tiene 1,5 voltios da energía a 2 foquitos.
Esto quiere decir que cada foquito consume 0,75 voltios, que suman 1,5 voltios. En cambio, en el circuito en paralelo, cada foquito está unido directamente a la pila, llegándoles 1,5 voltios a cada uno. Es por eso que los foquitos del circuito en paralelo dan más luz. Muy bien, sigamos con el enlace en paralelo. A ver, Juanita, desenrosca uno de los foquitos. Se van a apagar. No, se apagó este, pero el otro sigue prendido. Ahora vuelvan a tener los dos foquitos encendidos. Pero esta vez, Juanita, desenrosca el otro foquito. Y díganme qué pasa. Igual, siempre uno de los foquitos queda encendido. Ahora que ya han enlazado foquitos en serie y en paralelo, expresen la diferencia entre ambos enlaces. Cuando el enlace es en serie, enciende los dos foquitos, pero al apagar uno de ellos, el otro también se apaga. En cambio, en el enlace en paralelo, al apagar uno de los foquitos, el otro sigue encendido. Profesor, ya me quedó claro la diferencia entre el enlace en serie y el enlace en paralelo. Pero tengo una duda. ¿Cómo sé si la pila está cargada o no? Para eso tendrías que medir su voltaje. ¿Quieren aprender a medir voltajes? ¡Sí! Para medir los voltajes se utilizan los voltímetros. Estos son los voltímetros y sirven para... Medir voltajes. Efectivamente, sirven para medir voltajes de las fuentes de corrientes como de las pilas, baterías o de los tomacorrientes de las casas. Hoy solo mediremos el voltaje de la corriente que dan las pilas. A ver, ¿cómo se mide? Observen. Para medir el voltaje de esta pila, se conecta el borde positivo del voltímetro con el polo positivo de la pila. Luego, conectamos el borde negativo del voltímetro con el polo negativo de la pila. En este caso, la aguja del voltímetro indica 1,6 voltios. Profesor, yo también quiero medir con el voltímetro. Está bien. Aquí está. No, sí, tienes razón. Mide 1,6 voltios. ¿Qué pasaría si necesitara 3,2 voltios? ¿Se podría juntar dos pilas? Claro, se suman los voltajes. A ver, Alberto, compruébalo. Profe, ayúdenme por favor. Ya. Ahí está. Profesor, pero sigue en cero. Lo que pasa es que hay un problema de conexión. Observa. ¿Cuánto indica? 3,2, profesor. Muy bien. ¿Pero 3,2 qué? 3,2 voltios. Claro, cuando las pilas se unen en serie, es decir, una a continuación de otra, su voltaje es igual a la suma de los voltajes individuales. Qué interesante es todo esto. Claro. Muy bien, muchachos. Han aprendido lo que son los circuitos en serie, los circuitos en paralelo.